Hola, hoy vamos a hacer la segunda parte de los juegos de Sega Saturn en Nintendo Switch. Venga, vamos allá. Pues sí, hay que hacer segunda parte, parte 2 del vídeo, o DLC, del vídeo que hicimos de la Sega Saturn en la Nintendo Switch, porque me dejé varios videojuegos, algunos de ellos importantes, y una vez subido el vídeo, pues la gente me comentó, falta este, falta el otro, y hablando yo, comentándolo yo también con los colegas, hostia, pues ha faltado tal, y digo, hostia, pues es verdad, pues vaya cagada, pues vamos a hacer una ampliación, porque pensando, he encontrado algunos más. Así que vamos a hacer una ampliación, una parte 2 de ese vídeo y vamos a comentar unos videojuegos más que han salido en la Switch o que van a salir o que pueden salir, ¿vale? Para que la lista quede un poco más amplia y no queden solo en 4 o 5 menciones, ¿vale? Así que venga, vamos a empezar. Bueno, y el primero que vamos a comentar es el Samurai Shodown Neo Geo Collection, ¿vale? Que lo mismo pasado con el SNK Neo Geo Collection, pues en este caso el recopilatorio que han sacado de Neo Geo de los juegos de Samurai Shodown tiene dos videojuegos que también salieron porteados en la Sega Saturn, que son el Samurai Shodown 3 y el Samurai Shodown 4. Como siempre, como ya comenté en el anterior vídeo, las versiones que están portadas en este recopilatorio son las de Neo Geo. Pero bueno, queda comentado que dos de esos videojuegos también tuvieron vida en la Sega Saturn. Y este recopilatorio, que son videojuegos de lucha muy conocidos, de samuráis, ¿vale? Que han estado en muchísimos sistemas anteriores. Lo podéis comprar todavía en modo retail en Amazon, por ejemplo, o en las tiendas más conocidas de videojuegos, si aún queda stock, pero yo creo que sí, en Amazon por lo menos queda. Y si no, podéis ir directamente al publisher que sacó la edición física, que es Pix and Love, ¿vale? Que es una tienda que normalmente pues tiene stock de prácticamente casi todo su catálogo, así que ahí se puede encontrar. Y el siguiente videojuego a comentar es la colección de Tomb Raider, el Tomb Raider Collection, otro de los grandes olvidados del anterior vídeo, que recopila los tres primeros Tomb Raider, ¿vale? Que son los que hicieron famosa la saga, con esa Lara Croft poligonal, con esas tetas piramidales, así, ese triángulo así, que todos ahí lo flipábamos ahí con ese videojuego cuando las primeras veces, ahí buscando las perspectivas y demás. Bueno, y nada, pues este videojuego es el recopilatorio con los tres videojuegos remasterizados que, bueno, salieron primero en Limited Run Games, pero a los pocos meses ya lo anunció aquí Meridian Games y se puede conseguir en modo retail también, bastante fácil de conseguir este recopilatorio, del cual el primer Tomb Raider es el que salió en la Sega Saturn. Ya sabemos que luego hubo veto ahí, hubo contrato en las sombras de Sony y se quedaron la segunda parte, así que una pena que no hayamos visto ese juego en la Saturn. Y el siguiente videojuego que vamos a comentar es un pecado que me lo haya dejado, que me lo haya olvidado en el anterior vídeo, porque es uno de los más importantes y uno de los que yo tenía en mente y no sé cómo, no sé qué pasó, que se me borró totalmente, y es el Radiant Silvergun, uno de los mejores shoot 'em ups del sistema, del catálogo de la Sega Saturn, y la verdad que es increíble que me lo haya dejado. Este videojuego, y además que lo he recibido no hace mucho, porque lo he comprado hace poco, y este videojuego, que ya sabéis que es un shoot 'em up de Treasure, que es muy bueno. Y salió principalmente en Limited Run Games, ¿vale? Pero luego también ha sido lanzado en el mercado japonés con Super Deluxe Games y aquí hace poquito, hace un mes o así, lo han lanzado Clear River Games, que bueno, básicamente es la subcontrata, bueno, es la subordinada de Limited Run Games aquí en Europa, ¿vale? Para que lo sepáis, Limited Run Games es la empresa matriz en Estados Unidos y luego pues tiene sus sucursales en Europa y en Japón, que son Super Deluxe Games y Clear River Games aquí en Europa, ¿vale? Este videojuego todavía se puede conseguir retail porque ha salido hace muy poquito. Así que nada, si os interesa, está en todas las tiendas o prácticamente en todas las tiendas. No se ha agotado y la verdad que tampoco ha salido a un precio muy elevado y yo creo que ya mismo cuando haya rebajas y tal, pues igual se puede conseguir más barato todavía. Así que nada, el Radiant Silvergun, ¿cómo me he podido olvidar de este? Pues no sé. Y otro de los grandes olvidados en el anterior vídeo es la colección de Psikyo, ¿vale? Estos dos recopilatorios de videojuegos desarrollados por Psikyo, que fue aquí lanzado por NIS América, aquí en Europa, en España, bueno, en España, en Europa, que este ya es imposible de conseguir a la versión occidental, pero que las unidades japonesas todavía están disponibles en Amazon Japón, que de hecho, si os fijáis, tienen incluso el lomo, no sé si enfoca bien la cámara, en alfabeto, no está, que ya sabéis que los videojuegos lanzados en Japón normalmente tienen esto en hiragana o katakana o
en kanji, básicamente, pues este lo tiene en alfabeto, ¿vale? O sea que es muy buena compra, son muy baratos, están a 20 euros o así en Amazon Japón. Y estos recopilatorios están separados en dos volúmenes. El volumen 1, aquí salió como el volumen alfa, este trae 3 videojuegos que estuvieron en la Sega Saturn, que fueron el Striker 1945, el 1 y el 2, y también el Soul Divide. Y en el volumen 2, que aquí fue lanzado como volumen Bravo, podéis encontrar el Gunbird, el 1 y el 2, aunque en la Sega Saturn solo fue porteado el primero, y también el Samurai Aces, que bueno, también es conocido como el Sengoku Aces, que es otro de los videojuegos que fueron portados o que fueron desarrollados en la Sega Saturn. Y el siguiente videojuego que vamos a comentar es un clásico entre los clásicos, aunque sea realmente un videojuego de PC, ¿vale? Porque es un videojuego de PC, también tuvo su momento en la Sega Saturn y su port de Sega Saturn, y es el Doom, sí señor, el Doom, nuestro querido First Person Shooter. Pues este videojuego fue lanzado también en la Sega Saturn y ha tenido un lanzamiento en versión de colección, de recopilatorio de los primeros Dooms en la Nintendo Switch, que primero lo lanzó Limited Run Games, pero que también ha sido lanzado en el mercado retail aquí en Europa, así que lo podéis conseguir también si queréis ese recopilatorio que trae varios, ¿vale? Tiene el 1, el 2, el 3, el 64, en fin, tiene varios juegos del Doom, ¿vale? Y pues es eso, si lo queréis, ya sabéis que también está en la Switch, porque a ver, si el Doom, que lo puedes jugar hasta en un Casio, no iba a estar también en la Switch, pues claro que sí. Y si hemos comentado el Doom, también tenemos que comentar el Quake, ¿vale? El Quake es otro First Person Shooter, un FPS que también fue lanzado en la Sega Saturn, porteado a la Sega Saturn, al igual que el Doom, pero son clásicos del ordenador, del PC. Pues este tuvo su versión también en la Nintendo Switch, el Quake 1, que fue lanzado por Limited Run Games, una vez más, y este sí que no ha salido aquí en Europa por lo pronto, así que nada, si queréis jugar a la Switch con el Quake, pues tenéis que pasar por la segunda mano, porque es un videojuego que ya hace tiempo que lo lanzó Limited, así que nada, es lo que hay. Y ahora seguimos con otra colección, otro recopilatorio de ports de la Sega Saturn. En este caso ya dejamos los First Person Shooter, los FPS, y pasamos a los JRPG. Y en este caso es el Grandia HD Collection, que es el recopilatorio con los dos videojuegos en HD, el Grandia 1 y el Grandia 2, que concretamente el Grandia 1 es el videojuego que salió en Sega Saturn. Lo malo es que de este recopilatorio es que no ha sido traducido al español, ¿vale? Está íntegramente en inglés y solo ha sido lanzado por lo pronto en el mercado asiático y en el mercado americano en el sello de Limited Run Games. Así que por lo pronto no lo tenemos aquí, así que si queréis haceros con ello, con este videojuego, si no encontráis el de Limited, que puede ser que todavía esté por ahí en alguna página americana y demás, pues podéis ir a la versión asiática, ¿vale? Y otro recopilatorio más de JRPGs que aún no ha salido al mercado, todavía no ha salido en formato físico, es el Lunar, la recopilación del Lunar, el Lunar Collection, ¿vale? Que también tiene los dos videojuegos de la Sega Saturn, pues este videojuego presumiblemente saldrá en físico durante el año que viene. Todavía no ha sido anunciado por ningún publisher en concreto, pero ya la ficha en Play Asia está ahí, así que suponemos que saldrá más o menos igual que el Grandia Collection. No tengo más información sobre esto. Podría ser que ya hubiese algún anuncio por ahí o que ya se intuyese que va a salir en algún sitio, pero yo creo que oficialmente todavía no hay nada, así que nada, que sepáis que va a salir y que es un videojuego que también, pues como el Grandia Collection, seguramente no estará traducido al español. Una putada, pero bueno. Los JRPGs y todo este visual novels y demás, yo no sé qué pasa que les cuesta tanto de traducir aquí a España esto igual da para vídeo también, ¿eh? ¿Qué pasa que cuesta tanto traducir? Si no cuesta tanto realmente. Y seguimos con otro lanzamiento previsto para el año que viene, para 2025, que ya ha sido confirmado que va a salir por lo menos en la store de Limited Run Games, es el Croc, ¿vale? El juego en 3D poligonal, aquel 3D de los primeros que salieron en la Sega Saturn, el del cocodrilo. De hecho, yo el mío, el que tengo en la Sega Saturn, está como bugueado, o sea, no sé, no muestra bien todos los polígonos, tiene fallo, no sé si es cosa del disco o es cosa del juego, que está así un poco regulero, pero bueno. Que sepáis que va a salir también en la Switch, pero en formato de remasterización, de remake. Es el mismo juego, el mismo que tuvimos en la Sega Saturn, pero con los gráficos actuales.
Así que nada, este por lo pronto, que yo sepa, no ha sido anunciado aquí en Europa. Por lo pronto lo único que sé es que va a salir en Estados Unidos, que es donde he visto el banner de presentación, pero bueno, podría ser que también lo lanzaran aquí, ¿por qué no? Así que nada, estaremos atentos a ver cuándo lo saca Limited o cuándo lo sacan en retail, ahí en las tiendas americanas, y poco más. Y ahora seguimos con dos videojuegos en formato digital, que están en formato digital, que forman parte del sello Saturn Tribute, que algún día podría ser que los sacaran en formato físico, los vamos a comentar también. No sé si hay alguno más, podría ser que hubiera alguno más, pero yo encontré estos dos. Y es el Puzzle Bubble el 2 y el 3, ¿vale? Que son los dos videojuegos estos de los personajes del Bubble Bobble, los dos dragoncitos. Que, pues bueno, pues el Puzzle Bobble, ¿no? El que van lanzando las bolitas para arriba y demás. Pues la Sega Saturn tiene el 2 y el 3 y también están en la Store, en la eShop de Nintendo, y se pueden comprar, y a lo mejor con ese sello de Saturn Tribute, pues a lo mejor por lo menos en Japón los lanzan, podría ser, ¿eh? Aunque ya tenemos un Puzzle Bobble aquí en Europa, uno nuevo, que es el Puzzle Bobble Everywhere o Everybody, algo así se llama. Lo pondremos por aquí, la foto, ¿vale? Ese en teoría no es ningún remake ni nada de eso, por lo pronto es uno nuevo, así que lo obviamos. Pero bueno, que sepáis que ya existe un Puzzle Bobble y que bueno, que en la Sega Saturn había esos dos. Y para terminar, comentamos ya el último videojuego que está también en formato digital en la eShop y también forma parte del Saturn Tribute, que es el Elevator Action Returns, ¿eh? Este videojuego de acción y plataformas, ¿eh? Donde iba con el ascensor para arriba y para abajo, ahí disparando por las habitaciones y tal. Pues ese también lo tenemos en la eShop y podría ser susceptible a que lo lancen el día de mañana sobre todo en el retail japonés, ¿vale? Es bastante susceptible al retail japonés, como el Leinos y todo eso. Así que nada, listado quedo. Bueno, y antes de finalizar y de despedirme del vídeo, quiero comentar una actualización, un update del anterior vídeo, y es que Clear River Games ha anunciado que el Batsugun va a ser lanzado en Occidente, es decir, en Estados Unidos y en Europa. Así que estamos de enhorabuena de que este videojuego, ya lo comenté en el anterior vídeo, ojalá, yo me voy a esperar, ojalá que este videojuego salga por aquí, tiene todas las papeletas. Pues sí, ya ha sido anunciado, va a ser lanzado durante el año que viene, durante 2025. Así que nada, a la espera de que sigan lanzando juegos de estos que están de importación, una de mis recomendaciones es siempre ser cautelosos con el tema de las importaciones. Una de las cosas que he aprendido en todos estos años coleccionando Switch es que muchos videojuegos salen en Japón y al cabo de los años los traen aquí, o Clear River Games, o Streetly, o Red Art Games. Así que tranquilidad y paciencia con las importaciones, que muchos de esos videojuegos acaban saliendo aquí y no vale la pena importar desde Japón, por muy buen precio que tengan, luego siempre acaban teniendo taxas y demás, acaba saliendo igual de precio más o menos comprar la versión de aquí y encima lo tienes muchas veces en castellano o en inglés. Y ahora sí que sí, ya cerramos la lista de los videojuegos de la Saturn que han salido en la Nintendo Switch. Espero no haberme ya dejado ninguno. Si me he dejado alguno, ya lo vamos a obviar, lo vamos a dejar comentado en la descripción del vídeo. Y por lo pronto lo vamos a dejar aquí. Yo he perdido la cuenta ya de los juegos que hemos nombrado. No sé si también, pues a lo mejor he cometido algún fallo en algún comentario que he hecho, pues bueno, no me lo tengáis en cuenta, ya vuelvo a repetir, estoy listando los videojuegos, ¿vale? Tampoco quiero dar aquí los datos técnicos de todos los videojuegos y de quién lo hizo y tal y cual, ¿vale? O sea, con listarlos y saber que sepáis que están ahí, si están editados en Europa o en Estados Unidos o en Japón y tal, si están accesibles o no y tal, con eso ya me doy por satisfecho de haber informado en ese aspecto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.